Ahí está, ahí están. Bueno, les comentaba que este módulo, que es sobre pueblos originarios en Argentina, estamos casi en los últimos temas. Después va a haber una clase más que va a ser sobre la conquista. Voy a tratar de ir para la parte de la conquista española y de la conquista portuguesa, y ya con eso estaríamos terminando la cursada. Yo ahora, el viernes, tengo una reunión de consejo donde seguramente se va a ratificar el tema de los tiempos para las entregas, que ya se los voy a ir comunicando, pero entiendo que va a ser flexible por la dinámica que tuvo este año, así que con eso por ahora no se preocupen, pero traten de ir manteniendo las entregas. Prácticos va a quedar este que les compartí y probablemente quede alguno más, y después va a haber, yo voy a habilitar como si fuera una especie de clase, pero sin actividad práctica, como hice con la segunda parte de este tema, que era para no cargarlos también, que es con bibliografía que yo comparto para que ustedes lean y la tengan en cuenta para el final. Eh, Más o menos les cuento los temas que van a ir quedando, y de paso, bueno, que esto esté grabado. En lo que es pueblos originarios de Argentina, que es este módulo, yo seleccioné dos o tres, sería áreas. Una es lo que es la actual provincia de Buenos Aires y el litoral, que les puse dos textos de Gustavo Politis. Eso tiene una actividad que, si alguno de ustedes llega a tener abierta las consignas y quieren ir haciendo las preguntas, está bueno. Si no, igual las voy a ir recorriendo yo. Y después hay como una segunda parte que es el noroeste, y para eso tienen dos capítulos de González y Albec, creo que son, tendría que revisarlo, pero creo que es del noroeste antes y después de la llegada de los incas. Posiblemente, no sé si hoy, no creo que lleguemos a verlo todo, pero por ahí los convoque para otra clase en la brevedad, como para contarles este tema. Pero esta parte ya no tiene un trabajo práctico, pero bueno, ténganlo en cuenta después para el final. Y después ya estaría la parte de la conquista española y portuguesa, que hay un pequeño trabajo práctico, pero bueno, también lo voy a ir supeditando al tema de los tiempos, porque ustedes deben estar cerrando también otras materias. Y lo que sí es importante, que les quería aclarar, que va a haber una última clase habilitada, que en realidad va a ser una clase de bibliografía. Por ejemplo, va a haber un tema de lo que es la Argentina colonial, que va a estar disponible el texto, y va a estar también disponible por si ustedes quieren preparar eso como tema. Es un tema que digamos, va a entrar directamente en el campo de la materia que van a tener el año que viene, así que es por ahí un contenido que yo les recomiendo igual que lo vean. Va a haber un texto sobre la minería colonial también, pero bueno, esto no entraría ahora como un trabajo práctico, pero sí que lo tengan en cuenta después cuando armen la materia. Así que, dicho esto, arrancamos. Les voy a ir compartiendo un PowerPoint. Probablemente cuando se nos corte entramos por el mismo link, como hacemos siempre. Ahí ustedes están viendo, ¿no? Mi PowerPoint. Sí. Sí, profe. Bueno, si llega a haber algún error de redacción, discúlpenme, esto lo confeccioné hoy para ustedes. Bueno, la bibliografía que ustedes tienen son estos dos textos de Politis, uno del 2009 y otro del 2013, que lo hace con su equipo de investigación. Gustavo Politis es un arqueólogo que, si bien él no es originario de La Plata, vive en La Plata, trabaja en el museo, y él estudia mucho lo que son los pueblos originarios de lo que es la zona de Miramar, de Necochea, por esa zona él está trabajando. Hay un capítulo que es sobre las poblaciones prehispánicas de la provincia de Buenos Aires, que hace como una especie de estado de la cuestión sobre la arqueología. Y otro que es más cortito, que es Ceramista de la Ribera,
que es un artículo de una revista. Este es un texto muy corto, ¿no? Son 2 o 3 páginas, hojas, no es mucho más. Y traté de ir dividiendo el PowerPoint, sobre todo en la primera parte, en relación a los subtítulos del texto, como para que a ustedes también les sirva. Cualquier cosa me van deteniendo, yo vuelvo para atrás con lo que necesiten. Bueno, en primera instancia tenemos las ideas de Ameghino y algunas discusiones posteriores. Los indígenas de la región pampeana eran cazadores-recolectores. Se sabe que hay vestigios de hace 14.000 años, antes de nuestros días. En la zona del delta del Paraná existió una horticultura a pequeña escala, pero en general los pueblos originarios de lo que es la actual provincia de Buenos Aires tenían otro tipo de economía. Durante por lo menos los 2 milenios antes de la conquista, a orilla de los grandes ríos, ¿no? Del río Paraná, del río de la Plata, del río Salado, incluso hasta el río Colorado, hubo asentamientos, pero eran asentamientos estacionales. O sea, dependiendo del momento, iban migrando de un lugar a otro. Se desarrolló la pesca, por supuesto, en torno a estos recursos fluviales. También encontramos la presencia de araucanos, que estos ya van a venir mucho más adelante, ya en el siglo XVII, ya se van a incorporar incluso a la economía colonial, donde se intercambiaba maíz, zapallo, y con productos que habían traído los europeos, como trigo, cebada. Bueno, hay también consumo de sandía, que la sandía venía de Medio Oriente, pero fue trasladada de manera muy temprana por los primeros conquistadores. Pero en sí eran grupos pequeños, estamos hablando de alguna decena de individuos, con una autoridad limitada, pocas jerarquías o muy pocas jerarquías marcadas, y con un alto grado de solidaridad y de cooperación. Si uno lo compara con el tema que habíamos estado viendo antes, de las sociedades de los estados antiguos, en donde había gran poder de coacción, sobre todo en el horizonte tardío, en el caso andino, o en el posclásico sobre todo. Acá tenemos una sociedad con un grado menor de complejidad, si uno lo compara por lo menos con lo que es el grado de coacción, ¿no? Pero si uno piensa en de dónde vienen las primeras investigaciones en la zona, no podemos dejar de hablar de Florentino Ameghino. Florentino Ameghino, uno de los sabios platenses, vieron que él estuvo mucho tiempo instalado acá en esta ciudad y trabajó en el museo, pero él venía haciendo investigaciones desde antes de la fundación de La Plata, ya en la década de 1870. Él va a investigar algunos sitios del noreste de la provincia de Buenos Aires, y él va a establecer 3 grandes teorías. Una es la coexistencia de los mega mamíferos extintos, muy antiguos, con los primeros pobladores de esta zona, dentro de los que él va incluso a decir que hay un origen de la humanidad en las Pampas. También va a postular la existencia de 2 antiguas industrias líticas. Una es la de la piedra hendida y otra es la de la piedra quebrada. Tenía que ver esto con la forma del trabajo del material. Esto trajo muchas repercusiones, sobre todo en los investigadores de la época. Ameghino va a decir que la población originaria de las Pampas es muy antigua. Primero se aventuró a decir en 3,5 millones de años, y después incluso llegó a decir que 5 millones de años antes de nuestros días, que había un origen de la humanidad en las Pampas. Florentino Ameghino venía de toda una influencia del paradigma evolucionista que estaba en boga en este momento, influencias de Darwin, por ejemplo. Pero bueno, las ideas de Ameghino van a ser en principio rebatidas cuando en 1910 se lleva a cabo un congreso en Buenos Aires, un congreso científico americano, en el cual va a participar Arles Erlica y otros investigadores como Bailey Willis y William Holmes, que van a llegar a
varias conclusiones. Una de ellas era que ni los seres humanos eran originarios de las pampas, y que tampoco la existencia de seres humanos en las pampas era tan antigua como había dicho Ameguino, que él primero hablaba de 14.000 años. Bueno, después se aventuró a decir que el origen de la humanidad estaba en las pampas. Y tampoco que habían convivido con los grandes mamíferos extintos que eran propios del Pleistoceno, o sea, de la época mucho más fría, no del Holoceno. Así que las ideas de Ameguino fueron abandonadas. En gran medida esto tuvo que ver con bueno, el carácter dudoso de muchos de los hallazgos claves que había propuesto Ameguino y de algunas interpretaciones exageradas. En 1912 se publicaron algunos artículos que van a rebatir los argumentos de Ameguino, y las teorías del mismo, bueno, van a quedar ahí como, bueno, como un error de investigación. Hay que decir que Ameguino muere, no sé si en 1911 o 1912, así que no tiene posibilidad de defenderse de estas conclusiones, ¿no? O sea, hay como toda una renovación teórica y metodológica en el campo de la arqueología en estos años, y Ameguino como que, bueno, queda en lo que era la antigua arqueología. Ahora, dentro de los hallazgos que va a encontrar Ameguino, él encuentra un Homo sapiens muy antiguo, ahí está una imagen con un cráneo, en lo que es un sitio que es Arroyo de Frías, que va a ser encontrado por un joven ameguino. Este sitio está en la localidad de Mercedes, cerca de Luján, en una investigación que se dio entre 1870 y 1874, y con carbono 14 se detectó que la antigüedad de estos cráneos estaba entre 12.000 y 10.000 años. Así que es todavía hoy el resto humano más antiguo encontrado en el actual territorio argentino. Los esqueletos de la costa atlántica bonaerense ya son más recientes, son ya de finales del Holoceno temprano, o quizá del Holoceno medio, pero ya estamos hablando después del 8000. Por ejemplo, en el arroyo La Tigra tenemos yacimientos de 8.100 años antes del presente, en Necochea de 7.900, en Arroyo Chocarí estamos más o menos en 7.800 años. Pero bueno, en principio el primer argumento, que era el de la antigüedad, es rebatido. Hay otro argumento que es el tema de la industria, y ahí yo les puse en el PowerPoint la idea de industria, ¿no? Porque bueno, Erlica no encuentra esas industrias que proponía la de la piedra hendida y la de la piedra quebrada. También va a ser rebatido esto. Respecto justamente a la de la piedra hendida, no se pudo encontrar, pero sí se encontró industria de la piedra quebrada, que esta tampoco la llegó a definir del todo Ameguino, que esta es del Holoceno temprano y medio. También van a coexistir estos yacimientos y estos restos encontrados en la actual provincia de Buenos Aires con mamíferos extintos, dado que Ameguino decía que estos yacimientos eran contemporáneos, y bueno, sí se encontró que en esto Ameguino tenía razón. Hubo una coexistencia de los primeros seres humanos con la megafauna extinta, con lo cual en ese sentido Ameguino estaba en lo cierto. La cueva Fell muestra evidencias claras de la coexistencia de cazadores-recolectores americanos con la megafauna, aunque la cueva Fell no está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir de los años 50, de la década de 1950, digo, va a tomar preponderancia la arqueología, lo que se conoce como la Escuela Histórico-Cultural Austroalemana. Según esa corriente, los principales cambios culturales y las innovaciones, digamos, vienen de afuera. Es como una teoría que viene a decir, bueno, todo es traído a las áreas centrales. Acá hay dos arqueólogos muy importantes, uno es Osvaldo Menguín y otro es Marcelo Bórmida. Ambos viajan a Argentina en 1949
y van a estudiar todo el sistema de Tandilia, y van a proponer que en Tandilia sí había una industria lítica que le van a poner de nombre tradición tandilense. Bórmida, de hecho, se queda en Argentina y va a seguir investigando, y va a postular que incluso de la tradición tandilense va a haber otras dos industrias derivadas, como la blancagrandense y la bolivarense, que van a derivar de esta tradición lítica de Tandil. Bueno, Bórmida que se queda a trabajar en Argentina y va a trabajar con Antonio Austral, un arqueólogo que falleció hace un par de años y que trabajaba en la Facultad de Humanidades en La Plata, además de en Ciencias Naturales desde ya. Y Bórmida con Austral van a descubrir 3 industrias en el litoral atlántico, la palomarense, la punta rubiense y la jabaliense. Pero bueno, más allá de los nombres de las industrias, lo que acá yo quería marcar es qué fuerte que estaba presente la idea de industria, siempre como un elemento que va a marcar a un grupo étnico, que se va a manifestar arqueológicamente y que además va a establecer como un patrón de lo que era una sociedad con una cierta evolución. Hay muy pocos aspectos del pasado que escapen a lo que es la industria lítica, que se le daba la relevancia necesaria. Para 1960, Madrazo va a cuestionar la antigüedad de la industria tandilense y va a proponer un modelo basado en la forma en que los primeros pobladores se apropiaban de los nichos ecológicos. Austral mismo cambia su enfoque teórico y va a tratar de darle más importancia a lo que era la transformación del espacio, más allá de lo que era la industria lítica. Ya en la década del 80 tenemos lo que es la arqueología procesual, en donde hay como una visión mucho más ecológica y sistémica de la cultura, y se va a reconocer distintas subáreas en la región pampeana. Con esto más o menos hacemos una introducción, y ahora se está por cortar, así que directamente cortamos y volvemos a entrar por el mismo link, y vamos a pasar con los primeros pobladores. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí,